Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Quiero dar la aclaración para quienes nos sintonizan en el extranjero que Ciudad Merliot está en el departamento de La Libertad, o sea, pegado a la ciudad de Santa Tecla. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Santísimo, te agradecemos mucho porque tú nos permites transmitir tu palabra en este primer día de la semana. Lo hacemos como iglesia para presentarte nuestra adoración en espíritu y en verdad. Gracias por ello, Señor. Es un privilegio hermoso que nos das y que todos los cristianos alrededor del mundo no dejemos de congregarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días del Señor, el libro de Génesis. Ya vamos bastante adelantado y poco falta para concluir este estudio. Ahora vamos a ver el inicio del capítulo 44. Y lo que aquí se discute, o se presenta, mejor dicho, es que Benjamín corre peligro. Y prosigo pues con esa cadena que he venido presentándoles ya por quizás unos 2 años que tengo de estar presentando este libro. José se llenó de alegría al ver nuevamente a su hermano menor. Sin embargo, continuó probando la integridad y la solidaridad de los demás hermanos. Y hay varias interrogantes que nos haremos en esta ligera introducción que les presento. ¿Honrarían ellos la verdad, incluso si significaba confesar sus pecados contra él? Otra interrogante sería, ¿permanecerían juntos demostrando una voluntad de sacrificio por los demás? Y la última interrogante, ¿tratarían a Benjamín, el hijo favorito de Jacob, mejor de lo que una vez habían tratado a José? Bueno, ustedes saben que como he hecho referencia en varias de mis clases, cuando he estado tratando sobre estos episodios, sobre la familia de Jacob, que Benjamín era el último hijo de Jacob, su hijo querido. Vamos a ver, para empezar, el incidente con la copa de plata. Y esto está comprendido en los versos 1 hasta el 17. Y vamos a ver sobre todo la prueba que se presenta. Y esto de la prueba, está comprendido inicialmente en los primeros 5 versículos, a los cuales le damos lectura. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Bueno,
Entrando al versículo 1, vemos aquí la prueba final de los hermanos. Comenzó de la misma manera que la primera, cuando la plata que habían utilizado para la compra de granos fue devuelta a sus sacos. Ustedes lo recuerdan en el versículo 25 del capítulo 42, donde dice que después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndole en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo en ellos. Yo vuelvo a hacer referencia a el contenido. Ustedes saben bien que se refiere al grano principal, que es el trigo, y como lo he dicho, para nosotros, para nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra nutrición, hubiese sido, si aquel día hubiesen sido salvadoreños, hubieran llenado los costales de maíz, porque es la base principal de nuestra alimentación, unido con los frijoles, que hay una gran variedad. Entonces, una vez más, José le ordenó a su mayordomo, y esta es otra cosa que a mí me hacen que pensar. Fíjense que José no hacía él las cosas por sí solo, tenía servidores, y evidentemente tenía un buen mayordomo, porque un mal mayordomo que recibiera una orden de parte de José y él sabía de que no era lo correcto, le iba a cuestionar, y me voy a referir a ello más adelante. Le pide que llene los costales de los varones, y otra cosa muy importante, cuánto pudieran llevar, o sea, realmente les dio suficiente. Hace poco mi esposa y yo estuvimos allá en el cantón El Amate, por cierto, estuvimos filmando otra vez sobre la peña del cuarto libro que ella ha editado, pero el asunto es que yo vi un costal de maíz, y como yo crecí en mi niñez viendo los costales de maíz en la ciudad de Chalchuapa, me pareció que era un costal demasiado grande, y me dio curiosidad y le pregunté al tío Victoriano Chávez, le digo, mire, ese costal es demasiado grande, no lo veo normal. Sí, me dijo don Alexander, es que ese costal tiene 250 libras, y no estaba equivocado, pues, porque los costales normales tienen 200 libras. Hay costales de 100 libras, o sea, lo que se conoce como un quintal. El costal de 200 libras son 2 quintales, pero ese era exageradamente grande. Y me dijo, nos alcanza para mientras llega la otra cosecha. Bueno, le instruyó pues a poner el dinero de cada uno en la boca de su costal, o sea, terminan de llenar de trigo y luego al nomás abrir, ahí estaba el dinero. Versículo 2, vemos que esta vez José también le dijo a su criado que pusiera su copa de plata en la boca del costal del menor, junto con el dinero de su trigo. Ve, otra vez le vuelvo a hacer referencia, porque este mayordomo no dijo nada, fue un mayordomo obediente, pues. El mayordomo tuvo que haberse preguntado, pues, ¿por qué mi amo está tendiéndoles una trampa a estos hombres hebreos para que sean acusados de robo nuevamente? Eso es una especulación, ¿verdad?
pero que es una especulación, se puede decir que muy, muy certera. ¿Ves? ¿Por qué querría que el más joven sea sospechoso del grave delito de robar la copa de plata del gobernador? Acuérdense que era el segundo en poder, en autoridad. Es como decir el vicepresidente, pues. Si el presidente de nuestra nación enferma o si sale fuera del país, quien tiene el mando es el vicepresidente, pues. Entonces, por supuesto, el mayordomo no estaba en la posición de cuestionar a su amo. Su trabajo era simplemente obedecer sus órdenes, por lo que hizo como dijo José. Esa es la realidad. Él hizo como le dijo José y punto. Y toda especulación que se haga queda nada más en el campo de la especulación. Lo que yo especule es especulación, mis hermanos y hermanas. Tenemos que aceptar el texto bíblico tal como el Espíritu Santo nos lo ha dejado revelado. Mientras que el criado no sabía qué estaba ocurriendo, la narración inspirada muestra que esta prueba pretendía revelar la verdadera actitud de los 10 hermanos mayores para con su hermano menor, Benjamín. Entonces viene otra pregunta: ¿se volverían contra Benjamín como se habían vuelto contra José hace tanto tiempo, o sea, hace 20 años? ¿Tendrían esa misma actitud? José decidió aumentar la presión sobre sus hermanos y ver qué harían con la oportunidad de librarse del obstáculo restante a favor de Jacob, o sea, a saber, el último hijo de Raquel, Benjamín. Por eso, miren lo que dice el versículo 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Yo no sé si usted es curioso cuando esté estudiando la Biblia. Yo le pongo cuidado a simplezas, que no pueden ser simplezas, ni nimiedades por lo menos, pero aquí dice sus asnos. ¿Por qué cree que llevaban asnos? Porque el asno es un animal de carga. Fíjese que no habla de que llevaban caballos, y ellos tenían caballos, eso no se duda, pero llevaban asnos. Yo me imagino que a lo mejor cada uno podía haber llevado de 2 a 3 asnos, no solamente un asno. ¿Por qué? Para llevar suficiente trigo. Entonces, a la mañana siguiente, al amanecer, se da pues esta situación y son despedidos en su camino de regreso a Canaán con sus asnos cargados. Todo parecía ir bien. Sin duda estaban alegres y felicitándose por la culminación exitosa de su misión, su segundo viaje, donde llevaban comida, que había hambruna en este tiempo. Entonces, después de todo, los asnos transportaban cargas completas de grano para sus familias hambrientas. Simeón había sido liberado de la prisión y Benjamín estaba ileso y pronto sería devuelto de forma segura a su padre. Pero, ¿qué es lo que pasa en estos versículos 4 y 5? Dice que ellos no habían viajado mucho. Yo puedo ver la inteligencia, la destreza, la habilidad de José. No esperó que pasara mucho tiempo. No habían viajado mucho. José llamó a su mayordomo, le ordena que lo siga a esos hombres. Fíjense bien que los trata como hombres, no como mis hermanos.
les preguntara por qué habéis vuelto mal por bien. Y este concepto de la Escritura se ve, por ejemplo, a través de los salmos. Esto es algo que a través de toda esa historia antiguo testamentaria se ve. Miren lo que dice Salmos 35:12. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Salmos 38:20. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Salmos 109:5. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Luego pasémonos a Proverbios 17:13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Entonces, había de decir, en otras palabras, mi amo los ha invitado a un gran banquete y les vendió una gran cantidad de grano. Sin embargo, han pagado su generosidad hurtándole su importante copa de plata. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El mayordomo identificaría la copa mientras le preguntaba. O sea, ¿no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Entonces, el mayordomo les dice, habéis hecho mal en lo que hicisteis. En realidad, la copa de plata, y aquí doy una aclaración, es sugerida, pero no mencionada en los versículos 4 o 5 del texto hebreo. Sin embargo, hay por lo menos unas 8 versiones bíblicas que hacen referencia a esta copa de plata, así como la Reina Valera. Siguen la Septuaginta, que incluye la pregunta, ¿por qué habéis robado mi copa de plata? Bueno, quiero dar una aclaración al respecto. La adivinación era una práctica común en el antiguo cercano Oriente entre los paganos, y elaboraron una enorme cantidad de literatura que abordaron diversos aspectos sobre el tema. Por ejemplo, mire lo que dice Génesis 30:27. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Esta última frase es como quien dice parte de la adivinación. Entonces, Labán afirmó haber adivinado que las bendiciones del Señor habían llegado a él gracias a Jacob. El vínculo, pues, entre la adivinación supersticiosa, porque hay que tomar en cuenta este aspecto de la adivinación supersticiosa, y los dioses caseros, podrían explicar por qué muchos en la compañía de Jacob, incluyendo a Raquel. Leamos recordando de Génesis 31:19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. O sea, acuérdense, Raquel, hija de Labán, conservaron sus ídolos hasta que el patriarca los sepultó debajo de una encina en Siquem. O sea, hasta que Abraham, pues, los sepulta. Luego en Génesis 35:4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem.
Los arcillos, por ejemplo, aquí en El Salvador se le llama aritos, creo que en México se le llama aretes, en Puerto Rico creo que se le llama chapas o pantallas. Esto varía de acuerdo a cada nación, a cada cultura. Doy otra aclaración. Más adelante, porque ustedes acuérdense, bajo la ley mosaica, aquí no hay ley mosaica. Aquí todavía no había esa ley. Más adelante, bajo la ley mosaica, la adivinación y varias otras prácticas paganas fueron estrictamente prohibidas. Dice en Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Vamos a Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y luego en número 23:23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Y ustedes saben bien que uno dice es de mal agüero, es buena palabra, no es una palabra que no exista. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Debido pues a que, ¿por qué estas advertencias? Debido a que corrompían al pueblo y los alejaba de la fe en el único Señor soberano del universo. La verdad es que el ser humano, independiente de naciones, como ser humano lo hablo, el ser humano siempre le ha gustado lo extraño. El ser humano siempre ha buscado no lo que Dios demanda, sino lo que los hombres dicen. Por eso nuestra misión es predicar palabra de Dios, bíblica y 100% o al 1000% hablando, sin torcerla, porque realmente el ser humano tiende a escuchar doctrinas, filosofía. Yo estoy comprendiendo esto en Colosenses, en el capítulo 2, cómo es que al ser humano le gustan los cuentos, las fábulas, todo aquello que no es verdad. En Egipto, durante los días de José, se da por sentado que el visir tendría una copa de adivinación en la que podía mezclar agua, podía mezclar vino o también podía mezclar aceite para recibir un sí o un no como respuesta a importantes asuntos de Estado. Las personas también creían que el visir era el único que podía discernir tales respuestas basado en las distintas configuraciones de los líquidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El mayordomo de José evidentemente supuso que su amo usaba esta copa de plata para tal fin. O sea, por supuesto, José ya le había revelado a Faraón que únicamente Dios le dio el conocimiento del futuro mediante la interpretación de sueños. Ustedes recuerden en Génesis 41, los versos 16, 25 y 39. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Verso 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Luego el versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto.
no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, para José, la copa de plata probablemente no era más que un símbolo de su cargo. El texto no dice que José utilizara realmente este valioso objeto como algo más que una copa. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Bueno, pero pasamos a otro aspecto. El otro aspecto es el descubrimiento, y esto está comprendido en Génesis 44, en los versículos 6 al 13. Aquí se nos dice que cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y luego, mire lo que dice el versículo 7 también. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Lo que vemos es que, sin repetir las instrucciones de José de Génesis 44, versos 4 y 5, este versículo simplemente dice que el mayordomo alcanzó a los hermanos y les dijo las palabras de su amo. Naturalmente, los hermanos se sorprendieron ante estos cargos amenazantes en vista de los acontecimientos ocurridos, en la casa del gobernador el día anterior. Le preguntaron al hombre cómo podía él decir tales cosas. Afirmaron que nunca, óigase bien, que nunca podrían traicionar esa hospitalidad y hacer tal deslealtad como él lo había sugerido. Esta palabra nunca queda corta. ¿Por qué? Porque José sabía quiénes eran sus hermanos. José sabía cómo habían procedido con él hacía 20 años atrás. Él sabía perfectamente, y por eso José actúa de esta manera. Y en el versículo 8 vemos que además los hermanos sostuvieron firmemente su inocencia, haciendo referencia a su comportamiento pasado. Habían demostrado que no eran ladrones al devolver el dinero que habían hallado en los costales después de su primer viaje. Su respuesta en este caso tenía sentido, era verdad. ¿Por qué? Porque los ladrones no devuelven los bienes robados a fin de robar nuevamente. Si ellos hubieran robado la primera vez, iban a regresar a Egipto a traer más alimento, y como quien dice, vamos a ver si engañamos otra vez a este hombre. ¿Ve? Pero no, aquí se da una situación de lealtad, o sea, la lealtad comienza a darse en ellos. Por eso ellos le preguntaron: ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Hay hasta una canción popular que dice: ladrón que roba al ladrón no tiene perdón de Dios. Y esta es la realidad. Pues aquí se ve esta situación de que se ve la primera reacción de honestidad de parte de ellos. Pero miren lo que seguimos viendo en el versículo 9. Los hermanos estaban tan seguros de su inocencia que hicieron, miren lo que voy a decir, una promesa temeraria y extravagante, diciendo:
aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Es decir, se acongojaron tanto que hacen una declaración temeraria, porque le desean la muerte a cualquiera de los 11 donde se encuentre la copa. Mucho tiempo atrás, su padre había pronunciado una sentencia de muerte similar sobre cualquier persona a la que su compañía le hubiera robado los dioses de la casa de Labán, sin darse cuenta de que era su amada Raquel la que los tenía. Y miren lo que dice, por ejemplo, en Génesis 31 hasta el 35, que al final, pues, Raquel hace mención de que realmente, aunque ella los tenía, los había puesto sobre la albarda de un camello, y le dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti. Pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Claro, tenía que respetarla en una situación muy íntima, muy personal, femeninamente hablando. A pesar de que fue precipitada la declaración de los hermanos, nos ofrece un indicio de alguna lealtad familiar renovada. Eso sí, nosotros lo podemos ver. En este caso, se levantarían o caerían juntos. Sin saberlo, los hermanos estaban condenándose a sí mismos al mismo castigo que habían temido cuando fueron llevados primero a casa de José, o sea, a la esclavitud. Ellos mismos le estaban diciendo: nosotros seremos esclavos tuyos, nosotros quedaremos bajo tu servicio. Por eso, usted recuerde cuando vimos el capítulo 43, verso 18, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez que nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros amos. Y que era una realidad, pues ellos habían procedido mal, y el que procede mal siempre va a estar pensando lo peor. Por eso en el versículo 10 vemos que el mayordomo aceptó la propuesta de ellos y respondió: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Sin embargo, el castigo le parecía a lo mejor demasiado severo al siervo, como le pareció más tarde a José. Mire, aquí en este versículo 17, que no lo hemos estudiado, José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Haciéndole ablandarla, pues le dijo que únicamente la persona culpable se convertiría en siervo, mientras que el resto sería sin culpa y quedaría en libertad. Doy esta aclaración. La palabra siervo es, en el idioma griego, es la palabra doulos. Se escribe D-O-U-L-O-S, se pronuncia doulos. Y quiere decir siervo o esclavo. Y entonces aquí estaba diciendo pues que en quien apareciera esta copa iba a ser un esclavo, mientras que el resto pues sería sin culpa y quedarían en libertad.
cualquier hermano que fuera encontrado culpable sería sometido al mismo tratamiento que había sufrido José, una vida de esclavitud, sin esperanza lógica de recuperar en algún momento su libertad. Bueno, voy a quedarme hasta acá. Este tema es bastante largo y voy a continuar con el versículo 11 en adelante para seguir analizando todo lo que aquí se presenta en relación a esta situación. Yo les ruego que no especulen en adelantarse al capítulo 45 hasta el final, porque lo que estamos viendo es nada más esta situación de la copa y cómo se incrimina a Benjamín. Más tarde vamos a ver las situaciones que conciernen cuando se da este desenlace de todo lo que aquí se está presentando. Oremos. Padre Celestial, gracias pues te damos, porque una vez más permites que tu servidor pueda presentar el mensaje tuyo y que nos ayude a todos, Señor, a ser personas, cristianos, cristianas, verdaderamente entregados a ti, verdaderamente ser con honestidad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.